Es posible que la figura de un monarca enmascarado que reclama el dominio total sobre la existencia no sea simplemente una fantasía de las páginas de un cómic, sino un reflejo sutil y peligroso de la rebelión humana original contra la soberanía del Creador. Hoy nos adentramos en las sombras de Latveria para desmascarar al Dr. Doom, un hombre que no solo busca el poder político, sino que se ha erigido a sí mismo como el arquitecto de su propia salvación y el juez supremo de la humanidad, desafiando frontalmente la exclusividad de la gloria divina. Bienvenidos a este espacio de reflexión profunda donde no nos conformamos con el entretenimiento superficial, sino que buscamos discernir los tiempos y los mensajes que la cultura popular intenta sembrar en nuestro espíritu. En el vasto panteón de los personajes de Marvel, pocos son tan magnéticos y a la vez tan teológicamente cargados como Victor Von Doom, el Dr. Doom, cuya figura representa la culminación del orgullo humano y la sed de una deificación que prescinde totalmente de Dios. A lo largo de este video vamos a desglosar cómo los símbolos de su máscara, su armadura y su inquebrantable voluntad son, en realidad, monumentos a la autosuficiencia que la Biblia describe como la raíz de toda perdición. Prometemos que, al finalizar este análisis, no verás las historias de este villano de la misma manera, pues revelaremos aquello que está oculto a plena vista. El antiguo engaño de la serpiente que susurra que podemos ser como dioses, decidiendo por nosotros mismos el destino del universo sin rendir cuentas a nadie más que a nuestra propia ambición. Prepárate para un viaje por la apologética cristiana aplicada a la narrativa moderna, donde confrontaremos la armadura de hierro de Doom con la armadura de Dios, y donde expondremos por qué el control absoluto que este personaje busca es la mayor de las prisiones espirituales. Estamos por iniciar un análisis que requiere toda tu atención y discernimiento, porque el verdadero conflicto no ocurre en las calles de Nueva York o en los castillos de Europa del Este, sino en la batalla por la verdad y la supremacía de la palabra de Dios sobre las filosofías del hombre. El elemento más distintivo de Victor Von Doom no es su intelecto prodigioso ni su dominio de las artes místicas, sino esa máscara de hierro forjada en el fuego de su propia desesperación, que oculta permanentemente su rostro tras un frío e inexpresivo metal. En la mitología del personaje, esta máscara surge del trauma de una pequeña cicatriz que su vanidad no pudo soportar, llevándolo a ocultar su humanidad imperfecta detrás de una fachada de invulnerabilidad y perfección técnica que proyecta una imagen de deidad artificial ante sus súbditos de Latveria y sus enemigos. Este acto de ocultamiento es una manifestación subliminal de la búsqueda del hombre por borrar sus debilidades y su dependencia de lo divino, reemplazando la carne y la sangre, que son recordatorios de nuestra fragilidad creada, por una coraza de orgullo que pretende ser eterna y soberana. Al portar esta máscara, Doom deja de ser un hombre para convertirse en un ídolo viviente. Un monumento a la voluntad humana que se niega a ser vista como necesitada de gracia, prefiriendo la frialdad de la autosuficiencia antes que la humildad de reconocer la propia imperfección ante el espejo de la verdad. Esta búsqueda de Doom de ocultar su verdadera naturaleza tras una máscara de poder absoluto entra en un conflicto directo con el concepto bíblico de la imago Dei, la imagen de Dios en el hombre, la cual Víctor rechaza al intentar rediseñarse a sí mismo según su propio criterio de grandeza. La Escritura nos advierte en el libro de Proverbios, capítulo 16, versículo 18, que antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu, una verdad que Doom ignora sistemáticamente al creer que su armadura puede protegerlo no solo de los ataques físicos, sino del juicio moral que conlleva su rebelión contra el orden establecido por el Creador. Mientras que Dios nos llama a presentarnos con el rostro descubierto ante Él para ser transformados por su Espíritu, como señala 2 Corintios 3 y 18, el Dr. Doom representa el camino opuesto. El endurecimiento del corazón que se traduce en una máscara de hierro que bloquea la luz de la convicción y el arrepentimiento.
Su intento de ser su propio salvador y de forjar su propia identidad fuera de la voluntad divina es el reflejo exacto del pecado de idolatría, donde el hombre ya no adora al Creador, sino que se adora a sí mismo y a las obras de sus manos, convirtiendo su propia genialidad en un altar falso que, aunque imponente, carece del soplo de vida que solo Dios puede otorgar. Uno de los aspectos más complejos y teológicamente alarmantes del Dr. Doom es su creencia absoluta de que, bajo su mando dictatorial, el mundo conocería una paz y una prosperidad que ninguna democracia o divinidad ha logrado establecer. En diversas ocasiones, la narrativa de los cómics nos presenta a un Doom que ha viajado al futuro y ha visto que la única línea temporal donde la humanidad no se destruye a sí misma es aquella donde él es el monarca supremo, utilizando esta supuesta visión benevolente para justificar las atrocidades más terribles y la supresión total de la libertad individual. Este simbolismo del dictador benevolente es una representación directa del complejo de Mesías secular, donde el hombre, confiando ciegamente en su propia sabiduría y capacidad de gestión, intenta instaurar un reino de paz en la tierra que prescinde totalmente de la justicia y la redención espiritual de Dios. Doom no se ve a sí mismo como un villano, sino como el único salvador posible, una figura que exige adoración y obediencia absoluta a cambio de una seguridad que no es más que una cadena de hierro disfrazada de orden público, reflejando el deseo humano de encontrar soluciones políticas y técnicas a problemas que son, en su raíz, de naturaleza caída y pecaminosa. Este intento de Doom por establecer un paraíso terrenal basado en su propia voluntad confronta violentamente la verdad bíblica sobre la soberanía de Dios y la naturaleza del verdadero reino de los cielos. Mientras que Doom dice que solo existe Doom, la palabra de Dios nos recuerda en Isaías 45, versículo 5, que el Señor es Dios y no hay otro, y que fuera de Él no hay quien pueda salvar verdaderamente al hombre de su propia autodestrucción. El Dr. Doom personifica la advertencia de Jesús en Mateo 24, versículo 24, sobre la aparición de falsos cristos que realizarían grandes señales y prodigios para engañar, si fuera posible, incluso a los escogidos, pues Doom utiliza su ciencia y su magia para realizar milagros tecnológicos que buscan validar su derecho al trono. La Biblia es clara al establecer que el gobierno del mundo descansa sobre los hombros del Mesías prometido, Jesucristo, como declara Isaías 9, versículo 6, y que cualquier intento humano por usurpar ese lugar es un acto de rebelión que solo conduce a la tiranía y al vacío espiritual. La paz que Doom ofrece es una paz impuesta por el miedo y el control, lo cual es la antítesis del Shalom de Dios, que es una paz que sobrepasa todo entendimiento y que nace de la reconciliación del hombre con su Creador a través del sacrificio, y no de la imposición de una voluntad humana defectuosa que se cree divina. El Dr. Doom se distingue de cualquier otro antagonista por su negativa radical a aceptar las fronteras impuestas a la razón humana, convirtiéndose en un maestro tanto de la tecnología más avanzada como de las artes místicas más oscuras y prohibidas. Este simbolismo de la búsqueda del conocimiento total a cualquier precio es una representación moderna de la Torre de Babel, donde la humanidad, en un despliegue de soberbia técnica y espiritual, intentó alcanzar los cielos para hacerse de un nombre y no depender de la provisión divina. En el castillo de Doom, los laboratorios de física cuántica conviven con altares dedicados a fuerzas ocultas, sugiriendo subliminalmente que el hombre puede y debe reclamar el dominio sobre todas las dimensiones de la realidad, tanto la visible como la invisible, sin someterse a la autoridad del Creador que estableció las leyes del universo. Esta síntesis de ciencia y ocultismo en el personaje de Doom envía un mensaje peligroso sobre la autosuficiencia gnóstica, donde el conocimiento se convierte en la moneda de cambio para la deificación personal, ignorando que hay misterios que pertenecen únicamente a Dios y que el intento de arrebatarlos por la fuerza es la esencia misma de la caída de Lucifer.
Este deseo de Doom de dominar tanto lo físico como lo espiritual mediante su propio intelecto choca frontalmente con las advertencias bíblicas sobre el orgullo de la vida y la práctica de la adivinación o la hechicería, las cuales son descritas como abominación ante los ojos del Señor en Deuteronomio capítulo 18, versículos 10 al 12. La Biblia nos enseña en Proverbios capítulo 1, versículo 7, que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, una reverencia que Victor von Doom ha reemplazado totalmente por el temor a su propia irrelevancia, buscando en las fuerzas oscuras un poder que Dios ha prohibido para nuestra propia protección espiritual. Mientras que Doom cree que puede manipular las leyes espirituales para rescatar el alma de su madre o para convertirse en un Dios viviente, la Escritura es tajante en Santiago capítulo 4, versículo 7, al exhortarnos a someternos primero a Dios para poder resistir al enemigo, un concepto de sumisión que es completamente ajeno a la voluntad de hierro de Doom. El personaje actúa como un recordatorio de que la ciencia sin conciencia de Dios y el conocimiento espiritual sin obediencia a su palabra se convierten en instrumentos de esclavitud, pues el hombre que intenta ser el amo de lo oculto termina siempre siendo el siervo de las tinieblas que pretendía controlar, perdiendo en el proceso la verdadera sabiduría que proviene de lo alto. A pesar de toda su armadura, su conocimiento infinito y su dominio sobre naciones enteras, la narrativa de Victor von Doom está constantemente marcada por una profunda insatisfacción y una soledad que ninguna conquista puede llenar, revelando así el fracaso inherente de todo sistema de pensamiento que pone al hombre en el centro del universo. El simbolismo de Doom, sentado en su trono, rodeado de tecnología y pergaminos antiguos, pero atormentado por su propia amargura y su odio hacia quienes no reconocen su superioridad, es una imagen poderosa de lo que sucede cuando el ser humano logra ganar el mundo pero pierde su alma. Subliminalmente, la obra nos muestra que el control absoluto es una ilusión agotadora, una carga que el hombre no fue diseñado para llevar, ya que solo los hombros de Dios pueden sostener el peso del destino del universo sin desmoronarse bajo la corrupción del poder. La figura de Doom, aunque imponente, es en última instancia un recordatorio de que la rebelión contra Dios no conduce a la libertad de un Dios hombre, sino a la prisión de un ego que nunca tiene suficiente, convirtiendo al genio en un esclavo de su propio resentimiento y a su reino en un monumento a la futilidad de intentar vivir fuera de la gracia divina. Esta constante lucha de Doom por la supremacía y su inevitable fracaso espiritual nos llevan a confrontar su figura con la enseñanza de Jesús en el Evangelio de Marcos, capítulo 8, versículo 36, donde se nos pregunta de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma, una pregunta que resuena con una fuerza demoledora sobre el trono de la Adveria. Mientras que Victor von Doom busca la fortaleza en la dureza de su armadura y en la implacabilidad de su voluntad, la Biblia nos ofrece un camino diametralmente opuesto en 2 Corintios capítulo 12 versículo 9, donde el Señor nos dice que su poder se perfecciona en nuestra debilidad, una verdad que el orgullo de Doom nunca le permitiría aceptar, pero que es la única vía hacia la verdadera redención. La soberanía que Doom reclama para sí es una sombra pálida y distorsionada de la soberanía de Dios descrita en el Salmo 115, versículo 3, que declara que nuestro Dios está en los cielos y hace todo lo que le place, pero a diferencia de la tiranía de Doom, el gobierno de Dios está cimentado en la justicia, la misericordia y un amor que se sacrificó a sí mismo en lugar de sacrificar a otros. Al final del día, el Dr. Doom es un espejo de la tragedia humana, el intento de ser reyes de un castillo de arena, mientras el creador del océano nos invita a encontrar descanso en su presencia, recordándonos que no hay paz para el impío que busca erigirse como su propio Salvador. Hemos analizado cómo la figura del Dr. Doom no es solo un ícono de la cultura popular, sino un compendio de los deseos más oscuros del corazón humano, la autosuficiencia, la deificación personal y la sed de un control que no le pertenece a nadie más que al Creador del universo.
A través de su máscara de hierro y su trono de ambición, hemos visto el reflejo de una rebelión que comenzó en el Edén y que hoy se disfraza de entretenimiento geek para sembrar conceptos de un mesianismo humano que excluye la necesidad del arrepentimiento y la fe. Como hemos aprendido hoy, el peligro no reside únicamente en la ficción, sino en cómo estas narrativas pueden adormecer nuestra sensibilidad espiritual, haciéndonos admirar la voluntad de hierro de un hombre cuando deberíamos estar rindiendo nuestra voluntad a la soberanía de Dios. Por eso, el versículo clave que debe guiar nuestra reflexión final es Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Esta es la respuesta definitiva a la filosofía de Victor von Doom. Mientras él busca establecer su propio reino mediante la fuerza, la manipulación y el conocimiento prohibido, el cristiano es llamado a buscar un reino que no se basa en el poder personal, sino en la justicia divina que nos libera de la carga de querer ser nuestros propios dioses. Queridos hermanos y amigos, el mundo seguirá presentándonos héroes y villanos que, como el Dr. Doom, intentan convencernos de que la inteligencia humana y la voluntad absoluta son las llaves del destino, pero hoy hemos recordado que solo existe un trono que no puede ser conmovido y un solo rey que merece nuestra lealtad absoluta. Les instamos a que, al consumir este tipo de contenidos en la cultura pop, mantengan siempre encendida la lámpara del discernimiento espiritual, no permitiendo que el brillo de la armadura de la soberbia nuble la visión de la cruz de Cristo, que es nuestra única y verdadera fuente de poder y salvación. Si este análisis ha sido de edificación para tu vida y te ha ayudado a ver más allá de la superficie de estas historias, te invitamos a que te suscribas a este canal, actives la campana de notificaciones y compartas este video con alguien que necesite entender los tiempos que vivimos y la importancia de proteger su mente con la palabra de Dios. No olviden dejar sus comentarios sobre qué otros personajes les gustaría que analicemos bajo la luz de la Biblia. Sigamos juntos en este camino de transformación, recordando siempre que nuestra fortaleza no viene de una máscara de hierro, sino de la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Que la paz del Señor, que sobrepasa todo entendimiento, guarde vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús, nuestro único y suficiente Salvador.